Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha revolucionado las redes sociales y ha dejado a muchos fans emocionados. Como ya habrán visto en el título, vamos a adentrarnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, en el momento en que Hande llamó superhéroe a Kerem. Sí, han escuchado bien, superhéroe. Y al parecer, este apodo no fue algo sin importancia, sino que tuvo un impacto significativo en nuestro querido Kerem. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, reacciones y, por supuesto, un análisis de lo que esto podría significar para su relación y para sus carreras. Si son fans de esta pareja icónica, de la actuación turca o simplemente disfrutan de las historias que nos dejan estas estrellas, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en esta noticia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos. Es rápido, es gratis y nos ayudan muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Dicho esto, empecemos. La noticia saltó como una chispa en el universo digital. Hande Erçel, la talentosa actriz turca, en una de sus apariciones públicas, tuvo unas palabras que resonaron con fuerza. Llamó a Kerem Bürsin, su CEO protagonista y pareja en la vida real, su superhéroe. Imaginen el revuelo. Para quienes seguimos de cerca la trayectoria de estos dos artistas, sabemos que su química en pantalla en la serie Sen Kalkam trascendió la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco. Verlos interactuar, tanto en entrevistas como en sus publicaciones en redes sociales, siempre genera expectación. Pero llamar a alguien superhéroe no es algo que se diga a la ligera, ¿verdad? Es un término cargado de significado, que implica admiración, protección, fuerza y quizás un toque de magia. Y la forma en que lo expresó Hande, según los reportes y los fragmentos de vídeo que circularon, sugirió que no era un simple juego de palabras, sino una expresión genuina de sus sentimientos. El impacto en Kerem, según lo que se ha podido observar y deducir, fue palpable. En entrevistas posteriores, cuando se le preguntó sobre este apodo, Kerem no solo mostró una sonrisa que delataba su emoción, sino que también compartió cómo esas palabras de Hande lo habían afectado positivamente. Describió la sensación como algo que lo hizo sentirse especial, valorado y, sí, como si realmente tuviera ese poder de superhéroe que ella le atribuía. Es fascinante ver cómo un simple gesto o una frase pueden tener tal repercusión en una persona, especialmente cuando proviene de alguien a quien se quiere o admira profundamente. Para Kerem, proveniente de una industria donde la competencia es feroz y las presiones son altas, recibir ese tipo de validación, esa percepción de ser un pilar o un protector por parte de Hande, debió ser un bálsamo y una inyección de confianza. Y es que analicemos un poco. ¿Qué significa ser un superhéroe en el contexto de una relación y una vida pública? En la ficción, los superhéroes salvan el día, protegen a los inocentes, son la encarnación de la bondad y la fuerza. En la vida real, estos atributos se traducen de manera diferente. Podría referirse a cómo Kerem la apoya en sus proyectos, cómo la anima en sus momentos de duda, cómo la protege de las miradas indiscretas de la prensa o de las críticas negativas en redes sociales. O quizás simplemente cómo la hace sentir segura y amada. Hande, al ser una figura pública también, está constantemente expuesta a la opinión pública, y tener a alguien a su lado que percibe como un superhéroe puede significar mucho en términos de fortaleza emocional y apoyo. La reacción de Kerem a estas palabras fue un reflejo de la conexión que comparten. Sus sonrisas, sus gestos de agradecimiento y la forma en que relataba el momento dejaban claro que esas palabras habían tocado una fibra sensible. No fue una reacción de vanidad, sino de gratitud y de reafirmación. Es como si en ese instante se hubiera dado cuenta de la magnitud de lo que él representaba para Hande y eso, sin duda, fortalece cualquier vínculo. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se ven sometidas a un escrutinio constante, estos pequeños gestos de afecto y admiración mutua se vuelven aún más significativos. Muestran que, más allá de las cámaras y los flashes, hay una conexión humana real y profunda. Además, este episodio también nos habla del poder de las palabras y de cómo podemos influir en la autoestima y el bienestar de las personas que nos rodean. Hande, al etiquetar a Kerem de esta manera, no solo le dio un apodo cariñoso, sino que también le otorgó una identidad, una percepción de sí mismo que él acogió con agrado. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser generosos con nuestros elogios y
Conocer las cualidades positivas en quienes nos importan. Un "eres mi superhéroe" dicho con sinceridad puede ser un regalo invaluable. Los fans, por supuesto, se deleitaron con este intercambio. Las redes sociales se llenaron de comentarios de apoyo, de me gusta, de compartidos, y de especulaciones sobre el futuro de la pareja. Para muchos, este tipo de gestos son la confirmación de que su amor es genuino y fuerte. Ver a sus ídolos felices y apoyándose mutuamente es una fuente de inspiración y de alegría. Y en este caso particular, la imagen de Kerem como un superhéroe encajaba a la perfección con la percepción que muchos ya tenían de él, un hombre apuesto, carismático, talentoso y, por lo que se deja ver, un caballero. Analizando más a fondo el contexto, Senkalkam fue una serie que marcó un antes y un después para ambos. La química que desplegaron en pantalla cautivó a millones. La historia de amor entre Serkan y Eda se convirtió en un fenómeno global, y con ella, la relación de Kerem y Hande fuera de las pantallas ganó una relevancia sin precedentes. Es natural que, tras haber compartido una experiencia tan intensa y exitosa, los lazos se fortalezcan. Y en este caso parece que se han fortalecido hasta el punto de que Hande vea a Kerem como su protector y salvador, un verdadero superhéroe. ¿Podríamos interpretar esto como una señal de un compromiso más profundo? Es difícil decirlo con certeza, pero sin duda, este tipo de declaraciones sugieren una gran estabilidad y un amor consolidado. Llamar a alguien superhéroe es un acto de confianza absoluta, de ver en esa persona las cualidades más nobles y admirables. Y Kerem, al haberlo recibido de Hande, parece haberlo internalizado de una manera muy positiva, dándole alas y confirmándole el valor de su relación. Es importante recordar que, si bien la vida de los famosos nos fascina, también es crucial mantener una perspectiva. Los superhéroes de la vida real no tienen capa ni vuelan, pero sí tienen la capacidad de inspirar, de proteger, de amar incondicionalmente y de hacer sentir a quienes los rodean que pueden enfrentar cualquier desafío. Y parece que Hande ve a Kerem dotado de todas esas cualidades. En resumen, el momento en que Hande Erçel llamó a Kerem Bürsin su superhéroe fue un evento que generó mucha expectación y emoción. No solo resaltó la profunda admiración y el amor que se profesan, sino que también tuvo un impacto visible y positivo en Kerem, haciéndolo sentir valorado y especial. Esta anécdota, más allá de ser un simple titular, es un hermoso recordatorio del poder que tienen las palabras y de la importancia de reconocer las cualidades de las personas que amamos. Nos muestra que incluso en el mundo glamoroso del espectáculo, las conexiones humanas auténticas y los gestos de afecto genuino son los que realmente construyen relaciones sólidas y duraderas. Y si bien no podemos predecir el futuro, lo que sí sabemos es que Kerem y Hande continúan construyendo su historia, y gestos como este solo solidifican la base de su amor. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el tierno y significativo momento entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Creen que Hande tenía razón al llamarlo su superhéroe? ¿Cómo creen que esto impacta en su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenme un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y, sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y curiosidades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.